Esto es Dos Puntos al Aire, el podcast de Godoy que abre conversaciones que suman e impactan a las organizaciones. Somos Godoy, una empresa latinoamericana de servicios legales que suma más de 50 años de experiencia. Aquí escuchamos y conversamos desde voces diversas y miradas interdisciplinarias, con un mismo propósito: liderar el cambio desde lo que pensamos, decimos y hacemos. Bienvenidos. En este episodio nos acompañará como moderadora Ana Cristina Medina, socia de Godoy. Ana estudió Derecho y Filosofía. Se especializó en Derecho Laboral. Ha sido docente de distintas universidades para programas de pregrado y posgrado. Es miembro del International Bar Association y conferencista internacional. También ha sido reconocida por Chambers & Partners, Legal 500, entre otros reconocidos rankings del derecho. El derecho laboral es una de sus pasiones, pero también lo son los temas de bienestar, en los cuales ha estudiado y profundizado, interesada en hábitos saludables alrededor del yoga, meditación, alimentación y evolución de la conciencia, en la búsqueda del bienestar de las distintas dimensiones que integran el ser, las cuales vive y comparte con quienes la rodean. Para todos en Godoy, Ana es un gran ejemplo de que podemos asumir con amor y compromiso cualquiera de los roles que nos apasionan en la vida. Ser los mejores padres o madres que nos propongamos ser. Líderes que inspiran, coequiperos, co-creadores y todo aquello que nos brinde felicidad sin un molde particular. Mi nombre es Ana Cristina Medina y estoy muy feliz porque hoy me acompaña nada más y nada menos que Laura Camacho. Laura es una persona que hizo una carrera corporativa supremamente exitosa durante 35 años, llegando a ser la presidenta de Google. A través de esta carrera, Laura experimentó el síndrome de burnout y después de vivirlo decidió estudiarlo, entenderlo y acompañar a compañías y a personas a atravesar este síndrome. Laura, bienvenida, mil gracias por acompañarnos y por estar aquí. Ana, yo feliz de hablar de ese tema que poco se habla a nivel organizacional. Bueno, pues Laura, cuéntales a nuestros oyentes, porque además yo he tenido la fortuna ya de estar en otros espacios contigo y nutrirme de tu sabiduría, de tu historia, de tus experiencias, pero quiero que nuestros oyentes empiecen oyendo tu historia. ¿Cómo es eso que estando en una compañía tan maravillosa en el concepto de tantos como Google, tú llegaste a vivir el síndrome del burnout? Uno de los aspectos que hacen reconocido a Google como empresa es el hecho de ser un líder indiscutible en cuanto a ambiente laboral se refiere, por su flexibilidad, espacios de trabajo innovadores, programas de bienestar y salud. Pues imagínate que yo comencé trabajando con Google en Colombia, trabajé 5 años y llegó ese gran momento de seguir creciendo en mi carrera y terminé moviéndome a Irlanda con Google. Moví familia, esposo, hijos y nos fuimos a vivir a Irlanda. Sin embargo, no sé si tú has sido alguna vez expatriada, ¿tú has vivido ese proceso de expatriación? Sí, pero no, digamos que más como hija, que como titular. Como dijo, bueno, aquí yo era la titular, ¿no? La titular y arranco con mi familia y empiezo a vivir ese proceso de ser expatriada en una corporación gigantesca. Y me empecé a enfrentar a una cantidad de retos que empezaron a generar en mí estrés de forma crónica. Por ejemplo, todo el proceso de adaptación al país, de entender el país, desde la perspectiva laboral, aunque yo ya venía y conocía la compañía, pues me cambié de área y entonces empecé a manejar un negocio muy distinto al que yo manejaba en Colombia. Y así sucesivamente se fue sumando estrés de no saber navegar pues esa complejidad de manejar un negocio más grande en un país que desconocía, un negocio 24/7 en inglés, y comencé a sufrir de insomnio. Y ahí fue cuando empezó todo este proceso del burnout. Cuando me di cuenta, duré 14 semanas durmiendo en promedio 2 horas diarias. ¡Wow! ¿Y cómo es eso? ¿Qué consecuencias tiene eso? Porque yo creo que
muchos dirán, ¿y uno cómo vive durmiendo solo 2 horas diarias? Bueno, la verdad es que uno ni vive en 2 horas diarias. Claro, esto empezó a tener una cantidad de implicaciones en términos de un agotamiento físico, mental y emocional. Una persona que no duerme sencillamente es una persona que no puede funcionar laboralmente, y en la oficina pues yo no me podía concentrar, no me resistía, cualquier problemita lo veía gigante, o sea, un nivel de irritabilidad que tú no te alcanzas a imaginar. Y en todo ese proceso empezó a suceder algo que jamás me había pasado, y es que me empecé a desconectar emocionalmente de lo que era importante para mí. Entonces comencé a, por ejemplo, a dejarle de meter la ficha a todo lo que estaba haciendo, empecé a volverme apática. Yo siempre he sido una persona súper entusiasta que le mete la ficha a todo, y en esta situación era tal el agotamiento que empecé a desconectarme de las cosas importantes de la oficina, me empecé a desconectar de mi familia, de aquellos momentos que para mí eran importantes, y eso tuvo unas consecuencias. Cuando tú te vuelves apático y te distancias, pues empiezas a comprometer muchas cosas, la calidad de tus relaciones, la calidad de tu trabajo, y empiezan unos sentimientos de frustración y de culpa terribles que te llevan básicamente a una parálisis. Y ahí es cuando yo llegué a ese momento de parálisis en el cual no podía ni tomar decisiones ni hacer nada, que entendí que estaba en algo que trascendía simplemente el estar estresada. Algo estaba pasando en mi vida en ese momento. Claro, por eso yo creo mucho en la frase de nadie puede dar de aquello que no tiene. Y si tú no tenías energía porque no la tenías, no tenías bienestar, no tenías cómo realmente relacionarte con el mundo y con los retos, porque desde dónde lo podías hacer. Y creo que acá hay algo muy importante en tu historia, Laura, que además mil gracias por toda esta apertura, pero vemos de dónde nace, y nace, digamos, que de unos nuevos retos muy grandes al cambiarte de país, al estar expatriado, al estar trabajando en un nuevo idioma, una cultura muy distinta, nuevos equipos, tener que entrar en un equipo en donde seguramente la mayoría de las personas de tu equipo eran de otra cultura. Entonces ahí hay unos retos muy importantes. Y empezamos a ver los síntomas, ¿no? Porque en tu caso entonces tú dices estrés, insomnio, irritabilidad, desconexión emocional, que uno dice pues va generándose la cadena, ¿no? Todo empieza por falta de sueño y ahí empieza uno tras otro. Y llega la parálisis y tú dices, acá hay algo más. ¿Cómo llegas a entender qué era lo que estaba pasando? Bueno, ahí hay una parte de la historia que no te conté, que creo que fue como el detonador mayor en este proceso de acumulación de estrés, y es que recibo una llamada un domingo en la mañana de mi hermana desde Colombia. Me dice, ¿sabes qué? Mi mamá está con cáncer. Mi papá ya había fallecido, yo era muy cercana a mi mamá, y me dijo, además es un cáncer y es un cáncer terminal y no hay nada que hacerle. Y eso generó en mí una angustia tremenda. Y yo fui a hablar en la organización, y la organización muy generosamente me dijo, ¿sabe qué, Laura? Haga lo que tenga que hacer. Si usted considera que se tiene que ir para Colombia, váyase para Colombia. Y efectivamente me senté con mi esposo y dije, mire, ¿sabe que lo que vamos a hacer es empezar a viajar de Colombia a Irlanda? Pero yo nunca me imaginé la presión que se iba a generar en mí, porque yo me montaba en un avión todos los domingos a las 10 de la noche hora Londres, y viajaba toda la noche, llegaba a las 4 de la mañana a Colombia. Mi mamá no se había levantado ese momento, yo me conectaba para trabajar y empatar la hora irlandesa para poder tener las tardes con mi mamá, y en ese plan duré 4 meses, y eso realmente me agotó. Ahora, ¿en qué momentos? Ahí continuaba sin dormir, además. Ahí todavía no había empezado los síntomas de dormir. Realmente los síntomas empezaron después de que mi mamá falleció. Mi mamá fallece a los 4 meses, yo regreso a Irlanda, y a las pocas semanas empiezo a no dormir. Yo creí que era cansancio, yo creí que era pues un poquito como de estrés post duelo, pero realmente se empezó a convertir en algo crónico, y eso se fue desencadenando. Ahora, ¿en qué momento me di cuenta que algo realmente estaba pasando? Fue cuando yo viví todo este proceso sola, que eso es un elemento muy triste en la historia, pero que es muy real para mucha gente. Yo sabía que algo andaba mal, pero a mí me daba pena levantar la mano y pedir ayuda. Y yo me empecé a tragar este sapo callada. Yo empecé a no compartir esto con absolutamente nadie. Porque, ¿sabes qué? ¿Por qué? Quisiera hacerte la pregunta de ¿por qué? Porque creo que de esa raíz otras personas pueden entender que no deben callarse. ¿Tú por qué decidías callarte? Sencillamente porque a nadie le gusta ser vulnerable o mostrarse vulnerable en las organizaciones.
Tú que vienes del mundo corporativo sabes que en este mundo la vulnerabilidad es vista o puede ser percibida como una debilidad. Y era mucho lo que estaba en juego, era mi carrera, era la primera de la familia que me iba a trabajar por fuera, estaba en un cargo súper directivo, se le había hecho mucho ruido a ese movimiento en Colombia cuando yo me fui, entonces había mucho en juego. Y para mí eso que estaba viviendo era una señal como de debilidad, ¿no? Como que me estaba quedando grande este trabajo que yo estaba haciendo. Y yo lo confundí con una dificultades para el cumplimiento de objetivos, pero yo nunca supe que yo lo que estaba era enferma. Entonces, cuando tú estás en esa situación, empiezas a esconder y a vivir el proceso solo. Y además de ser doloroso, supremamente preocupante, porque si tú te aíslas en esos momentos, tú lo que más necesitas es el apoyo de tus seres queridos. Si tú te alejas y te aíslas, pues entras en un hueco que es muy difícil salir. Y cuando me di cuenta, tu pregunta, que yo ha tocado fondo, es cuando en una de estas noches de insomnio mi esposo se despierta. Yo ni siquiera había hablado con mi esposo sobre este tema y me dice, ¿qué te pasa? Le dije, no, es que no, llevo mucho tiempo sin dormir. Me hizo, pero esto no es posible. Y yo simplemente empiezo a llorar y llorar y llorar, y duré 4 horas llorando y no podía parar. Y fue él el que me pidió, o el que me obligó, o el que me empujó a empezar a pedir ayuda y empezar a enfrentar lo que yo no sabía en ese momento que estaba viviendo, pero que sabía que no estaba bien en mi vida. Creo que tocas conceptos muy importantes y que pueden empezar a ser herramientas para nuestros oyentes, y es el tema de la vulnerabilidad. Yo creo que los hombres nos podrán expresar el por qué sienten que no deben ser vulnerables, pero creo que yo te lo diría desde una posición de mujer, en donde yo durante mucho tiempo sentía que realmente no podía ser vulnerable, porque además uno siente, ese es el estigma de la mujer, ¿no? Ahí nos quieren encasillar, en donde somos más vulnerables, en donde somos más débiles. Entonces casi que uno siente que tiene que venir y probar lo contrario. Entonces, sí, yo puedo estar embarazada y puedo tener 9 meses, y yo me acuerdo que decía, me voy caminando a litigar si hay paro, porque es que no importa que yo esté embarazada, yo no estoy enferma. Y eso como solo un ejemplo de todo lo que uno siente que tiene que ir en contra de la corriente para mostrarse pues como sólido y jamás vulnerable. Como tú decías, a mí nada me queda grande. Y un poco el entender y el abrazar ese concepto de no hay nada más lindo que dentro de nuestra humanidad, la vulnerabilidad, e inclusive en los líderes. Yo creo que todos hemos vivido como cuando un líder expresa y muestra su vulnerabilidad, eso genera inmediatamente aún mayor conexión, admiración, porque es reconocernos en nuestra humanidad. Entonces creo que ese concepto que muchos hemos tenido, que tú tenías, que yo he tenido, de no hay que mostrarse vulnerable, es algo que debemos desvirtuar, y es por el contrario, el ser capaces y lo suficientemente valientes de mostrar nuestra vulnerabilidad, creo que nos hace, dentro de este mundo corporativo, aún mejores líderes y aún mejores trabajadores, porque vamos a buscar las herramientas correctas en lugar de callar y dentro del silencio pensar que todo va a pasar, porque no pasa. Vuelve y toca la puerta más duro, como creo sucedió en tu caso. Bueno, y entonces entra la ayuda. ¿Qué sucede? Síguenos contando esta historia. Bueno, entonces, digamos que el primer paso, mi esposo me dijo, ve y hablas en la oficina y habla con tu manager y dile qué está pasando. Entonces, efectivamente, al otro día me monté en el tren, llegué a la oficina, mi jefe era español, pues, y en ese momento le dije, mire, estoy pasando por una situación muy difícil, le conté, y fue una conversación dificilísima. Fue una conversación dificilísima porque él no se esperaba, ¿no? El imaginario de, bueno, a esta mujer le dimos toda la libertad para manejar la enfermedad de su mamá, se fue 4 meses, prácticamente estuvo semipresente en la oficina, o sea, le hemos dado todo lo que le hemos podido dar, esta compañía tiene todos los gigs que tú quieras en términos de beneficios, los usa, como así que esta mujer se está tostando, ¿no? Sin embargo, muy inteligentemente lo que hizo es, mire, esto me desborda mi capacidad de manejo, venga, llamamos a recursos humanos. Y entonces se activó el protocolo de la compañía, y obviamente la organización pues tiene una estructura muy clara en el manejo de situaciones similares, y ahí mismo pues entraron a prestarme todo el apoyo.
El primer apoyo fue asignarme un psicólogo pagado por la compañía, digamos, para que me acompañara ese proceso. Y lo segundo, y que fue recomendación del psicólogo, me tenían que aislar un poco de la presión normal del negocio, porque pues no sé si bueno, todos los negocios son súper de presión, pero en esta área en que yo estaba era el negocio de venta a escala, que básicamente pues se factura por minuto, ¿no? Y si tú no cumples la cuota sale en rojo día a día. No es que haya que esperar el trimestre para saber si lograste los objetivos. Es un negocio muy inmediato y de mucha presión. Entonces parte de la recomendación era que me tenían que sacar de esa zona de fuego para permitirme descansar y un poquito desconectarme, y me terminan dando una licencia remunerada de 3 meses. Tú me dirías, ¿pero por qué 3 meses? Bueno, es que los ciclos de venta en este tipo de compañías son 3 meses. Porque por recomendación obviamente del psicólogo pues necesitaba realmente recuperarme, yo estaba muy mal en ese momento, y ahí es cuando empieza este proceso. Pero curiosamente a mí nunca me diagnosticaron con burnout en esa primera fase. Para ellos yo estaba estresada. Según la Organización Mundial de la Salud, el burnout es un síndrome conceptualizado como el resultado de un estrés laboral crónico que no ha sido satisfactoriamente manejado, que entre muchos otros presenta síntomas como sentimientos de baja energía o agotamiento, distancia mental del trabajo, sentimientos de negativismo y una reducida eficacia profesional. No se hablaba del burnout, y por una sencilla razón, y es que el burnout como síndrome laboral no fue definido por la Organización Mundial, sino como tal hasta el 2019, y fue en mitad de año del 2019 donde yo estaba viviendo ese proceso. Entonces todavía no había protocolos, no había claridad de cómo abordarlo. Entonces para ellos yo estaba con un tema de agotamiento crónico, y como tal pues había que tratarlo, pero nadie hasta ese momento me empezó a hablar de burnout, y por lo tanto terminó siendo todo este proceso de recuperación un proceso de descubrimiento de qué funcionaba y qué no funcionaba en estos casos. Y ahí fue cuando yo tuve que, estudiando y con la ayuda de este psicólogo, empezar a construir ese proceso de recuperación. ¿Qué herramientas empezaron a ayudar? ¿O cómo empiezas a salir? Bueno, como te digo, lo primero fue que me sacaron de la línea de fuego, como digo yo, y digamos me mandaron a mi casa, pero el primer ejercicio fue volver a recuperar mi energía física. Una persona que no duerme, pues es una persona que no puede funcionar, claro, literalmente. Entonces empezó todo este tema de revisión, por ejemplo, de la alimentación. Me cambiaron totalmente la dieta. No sé si tú sepas, pero la comida tiene una incidencia 100% sobre el estado de ánimo. Y aunque yo no estaba depresiva, yo sí tenía una variabilidad anímica importante. Entonces me cambiaron la dieta y me mandaron una dieta de bajo índice glicémico para, pues digamos, para evitar esos flujos emocionales de, ¿no? Cuando uno come mucho carbohidrato, pues la insulina se dispara y alborota la glicemia, y había que nivelar eso. Entonces lo primero fue una dieta de bajo índice glicémico. Entonces tuve que empezar a comer semillas y a comer más proteína, a cuidar mucho el tipo de frutas que estaba comiendo. Entonces bueno, ese fue como el primer paso para evitar por lo menos las variaciones anímicas que yo estaba teniendo en ese momento. El segundo tema fue el sueño. Entonces no me medicaron, fue una decisión del médico no medicarme en ese momento. En Irlanda hay una regulación muy severa con todo lo que es alcohol, medicamentos antihistamínicos, todo ese tipo de temas, porque pues en Irlanda tiene un problema de drogadicción y alcoholismo muy alto. Entonces evitan a cualquier cosa que uno se pueda volver adicto, y tú sabes que los somníferos pueden generar eso. Entonces me tocó a palo seco, pero básicamente empecé a entender cómo era mi ciclo circadiano, cómo funcionaba yo, empezar a generar hábitos para irme a dormir, empezar a cambiar rutinas, cambiar la alimentación, evitar el café, pues el alcohol. Yo nunca he tomado alcohol, entonces digamos que el alcohol ahí no era un tema importante. Cambiar la temperatura de mi alcoba, volverla oscura, pero ¿no? Desconectarme 90 minutos antes de irme a dormir. Entonces trabajar mucho en lo que era sueño, para empezar a regular el ciclo de sueño que estaba totalmente patas arriba. Y el tercer tema en la energía física fue el ejercicio. Claro, cuando yo me empecé a agotar, yo siempre he sido una persona que ha hecho mucho ejercicio, pero cuando yo viví esa fase de agotamiento, lo primero que corté fue el ejercicio, porque claro,
o dormía un par de horitas después de ese insomnio, o no podía con mi vida, entonces yo dejé de hacer ejercicio. Sin embargo, parte de la recomendación del médico en ese momento era que teníamos que buscar un ejercicio que no me generara más estrés, porque mis niveles de cortisol mi hormona del estrés estaba en los cielos. Entonces me dijo, tenemos que buscar un ejercicio que te dé actividad física pero que no te estrese. Ahí fue cuando yo descubrí que yo odio los gimnasios, odio que me grite un profesor, odio no, a mí me gusta hacer mi clasecita y mis cosas chiquitas, y empecé a explorar qué me gustaba hacer y encontré en el senderismo pues como la respuesta era la respuesta a lo que yo estaba buscando, y el senderismo pues primero tenía el sitio ideal, ¿no? Irlanda es el país más maravilloso para hacer senderismo. Segundo, era una práctica al aire libre, que era importante respirar aire puro, pero sobre todo empezar a recibir luz del sol. Una de las cosas que encontramos en este proceso que me afectó la parte anímica es que yo venía al trópico y yo llegué a Irlanda en invierno, en un país donde los días de sol son contados con los dedos de la mano, entonces yo necesitaba luz día para también regular mi ciclo de sueño. Y para tener vitamina D, que seguramente la tenías en el piso. Sí, prácticamente no tenía. Entonces digamos que esa primera fase, a tu pregunta, fue reconstruir y volver a ganar esa energía física a través de la alimentación, el ejercicio y el sueño, básicamente. Bueno, y me imagino que ahí termina con que a través de todos estos nuevos hábitos, digamos que empiezas a sentir ya tranquilidad y a empezar a sentir que es una etapa superada de alguna manera. No, ahí lo que logré fue abatir el cansancio que tenía crónico, ¿cierto? Pero yo todavía estaba muy inestable, estaba con muchos miedos, eso genera muchísima ansiedad, ¿no? Como inseguridades. Entonces la siguiente fase que también fue trabajada con mi psicólogo era que yo tenía que empezar a cambiar mi mindset. Claro, cuando uno está en burnout, uno ve todo negro, ve el vaso medio desocupado, todo es un problema, todo es oscuro, y me tenían que sacar de ese oscurismo en que estaba, y hubo dos prácticas que fueron importantísimas y que aún continúo viviendo en mi día a día. Uno fue el tema de la gratitud, porque cuando uno está en esos estados no ve uno posibilidades, ¿no? Todo es malo. El tema de la gratitud con mi diario, entonces me compré un diario de esos de Scratching Book divinos con stickers y colorcitos y flumasters, y yo todos los días escribía algo por lo que estuviera yo, que tuviera gratitud, ¿cierto? Esto, más allá de la parte bonita que tiene un componente científico, y es que el cerebro no puede pensar en dos cosas a la vez. Si tú empiezas a escribir lo que es positivo, pues no puedes estar pensando en cosas negativas, y eso automáticamente te baja los niveles de ansiedad. Entonces digamos que eso tiene un componente científico, médico, o sea, no solamente chévere, escribamos, demos gracias, sino que cerebralmente, neurológicamente tiene una razón de ser. Y la otra gran herramienta era, claro, yo me había aislado, recuerden que yo me volví apática, me aislé, ¿no? Me volví como un neandertal que no quería que la gente me hablara ni me viera ni nada, siendo yo una persona muy social, y entonces había que buscar una forma natural, sin riesgo, de conectarme otra vez con la gente, sabiendo que yo todavía veía a la gente y me daba como pena verla, porque me sentía todavía mal de que esto me quedó grande, que no fui capaz, y la recomendación fue empezar a hacer servicio social, un voluntariado. Y explorando encontré una gran posibilidad, y era empezar a trabajar con personas mayores, a donar mi tiempo simplemente en los ancianatos, para romper el tema de la soledad de las personas mayores. Y entonces yo iba a un nursing home que quedaba cerca de mi casa todas las semanas. A mí me asignaron un par de residentes que se convirtieron en grandes amigos, y yo simplemente compartíamos de la vida, hablábamos, jugábamos cartas. Hay veces solamente nos tomábamos una taza de té, hay veces me tocaba devolverme porque no me querían ver porque estaban muy cansados, pero el simple hecho de empezar a darle a la comunidad, el give back que llaman, empezó a cambiar totalmente la forma en que yo me estaba sintiendo, y eso ayudó muchísimo a ponerme en un modo mucho más propositivo, ¿no? Cuando empecé a construir relaciones y a tomar perspectiva, ¿no? Cuando uno ve personas más emproblemadas que uno,
la vida coge un poquito de perspectiva. Entonces eso me ayudó. Entonces lo que fue el voluntariado y lo que fue la gratitud, y son dos prácticas que hoy en día sigo asumiendo día a día, porque creo que deben ser parte de cualquier persona para mantener ese equilibrio emocional. Qué importante. Mira que nosotros acá hemos tenido episodios tocando temáticas muy distintas, pero como todos los caminos conducen a Roma, yo digo que en todos nuestros episodios todas las conversaciones conducen al poder de la gratitud, poder del cual yo estoy completamente convencida e invito mucho pues a mi entorno a realmente ejercitarlo, porque creo que además es inclusive un ejercicio, es algo que tú tienes que ejercitar a tu mente para que recuerde agradecer, y no agradecer solo lo bonito que me pasa, que es muy fácil, y que ni siquiera es tan fácil. Además decimos muchas veces gracias, pero ya es un automático, pero la gratitud no la sentimos y ahí no hay poder. Toca realmente incorporar ese sentimiento de gratitud, pero nos cuesta mucho agradecer las experiencias que de pronto no son tan lindas y dentro de las cuales usualmente vienen los mejores regalos, digo yo, porque vienen los reales aprendizajes de la vida. Entonces, no solamente además lo que nos cuentas de lo científico de cómo funciona el cerebro, sino que además, como sabes, pues se ha estudiado mucho la vibración de las emociones, porque pues somos energía y en esa medida la vibración de cada emoción pues va a tener un impacto en mi bienestar. Y la emoción que tiene mayor vibración ni siquiera es el amor, que uno pensaría, es la gratitud. Porque el amor normal puede ser amor con dolor, amor sin dolor, amor lindo. Todos hemos tenido una historia de amor de pronto no, que pueda tener otros niveles de vibración, pero la gratitud sí es algo muy puro. Entonces creo que sin duda esa es una herramienta, y otra de las cosas que nos va quedando acá como mensaje hacia nuestros oyentes, y es realmente para todo lo que uno pueda necesitar en la vida, el poder de la gratitud va a estar presente. Eso es como cuando los abuelos de antes decían la cremita que funcionaba para absolutamente cualquier mal, o en las películas hay por ahí una que decía el Windex. Windex es un limpiador de vidrio y superficies duras fabricado desde 1933. Por su versatilidad como producto de limpieza, su nombre ha sido comúnmente utilizado como expresión para referirse a algo que funciona para todo. Yo digo, la gratitud es el Windex, es aquello que todo lo que yo necesite, si quiero vibrar más alto, si quiero atraer cosas positivas o si quiero poder sobrepasar ciertos retos, el poder de la gratitud me va a ayudar. Pero con lo que vienes diciendo, creo que podemos empezar a concluir y a tomar esta historia tan importante, y que sé que tú hoy en día pues la ves como dentro de lo duro, como un regalo que te trajo pues todo este aprendizaje, que empecemos entre las dos a llegar a ciertas conclusiones. Y por supuesto tú además desde todos los estudios que hiciste posteriormente y que haces hoy en día al acompañar empresas, de qué puede ver uno de esta historia. Porque yo lo que veo un poco es, fíjate que estabas, y por eso para mí esta historia es tan potente, porque estabas en un lugar en donde tenían herramientas que yo creo que ningún otro lugar las tiene. Que te den un psicólogo, que te puedan dar un leave de 3 meses, que tengan todos esos beneficios que tú mencionabas, y aún así en un entorno laboral tan, digamos que uno diría, soñado, pues se lo experimentaste. Y ahí es donde alguna vez hablábamos de esa triangulación, en donde a veces los trabajadores pensamos, no, si yo llego a burnout o a estrés laboral, pues esto es responsabilidad del empleador que está haciendo algo mal. Y no necesariamente, y acá hay un caso que creo no lo demuestra, y ya te paso la palabra para que tú misma desde tu historia desarrolles un poquito eso. Lo otro que siento es que es tan importante el mensaje, o como yo le digo, el cuento que nos contamos a nosotros mismos. Tú decías, me mandaron a ejercitar la gratitud porque de pronto ya estaba viendo todo muy negro. Claro, eso también venía por falta de sueño y otras tantas cosas. Pero creo y digo yo que hoy en día nos queda muy fácil caer en un cuento en donde sin darnos cuenta, poco a poco vamos sembrando la semilla para ver las cosas de forma oscura. Y yo tengo una teoría que tú me podrás refutar, por favor, si así lo ves necesario. Y es, a veces inclusive esa semilla viene de algo muy poderoso, y es de la necesidad de empatizar con nuestro entorno. Tú sabes que venimos de tribus y teníamos como en ese inconsciente el querer encajar, el querer hacer parte.
Y eso pasa hoy en día, que alguien llega y dice, uy, estoy cansado, estoy trabajando mucho, y la respuesta de uno inmediatamente es, uy, sí, yo también. O lo que uno más oye en cualquier lugar es, ¿cómo vas de trabajo? Uy, llevado. Es muy, muy raro que uno diga, no, sabe que es súper relajado, tranquilo, tengo tiempo, siendo que ese es el sueño y la aspiración de todos y especialmente de las nuevas generaciones. Pero a ellas mismas, independientemente del nivel de carga, normalmente la respuesta es estoy llevado. Y en seguir diciendo y repitiéndose ese discurso y seguir empatizando con la queja, pues nosotros vamos sembrando semillas que nuestro cuerpo no entiende como simplemente un acto de empatía, sino que va empezando a prender alarmas y a decir, no, ¿cómo así? Por un lado me dice que quiere tener tiempo para hacer cupcakes, ir al gimnasio y tener todo el tiempo libre, pero por el otro lado lo que está diciendo es que está llevada, que quejándose del jefe, del cliente, del de al lado, del de arriba, y eso empieza a sembrar esas semillas sin que uno se dé cuenta de empezar a contarnos el cuento negativo y con una sombra. Y ahí yo creo que hay un poder, y por eso viene el poder de la gratitud, y empezar a, venga, si usted empieza a enfocarse dentro de lo positivo, no solamente eso va a tener una reacción distinta en su cuerpo, sino va a traer más cosas positivas. Pero hasta ahí voy a hacer una pausa porque quiero hacer otros comentarios, pero quiero que construyamos hasta ahí sobre Bueno, tú has tocado dos temas que son fundamentales. El primero es las responsabilidades en estos temas. Si bien es cierto, la descripción en español del burnout, de síndrome de agotamiento laboral, lo que yo he estudiado, lo que he aprendido en todo este proceso, es que si bien el entorno laboral puede generar algunos de los detonadores de estrés crónico, hay 2 componentes o 3 componentes más que te pueden detonar. El primero tiene que ver con el entorno, entonces las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad física, la situación del país para algunos, una situación financiera, un duelo, una enfermedad en casa, que son cosas que tú no puedes controlar, eso te puede generar estrés crónico. Pero hay otro tema que es el tipo de personalidad. Entonces está comprobado científicamente que las personas que somos personalidad tipo A, o sea, personas orientadas a objetivo, ambiciosas, psicorrígidas, del deber ser, somos personas más susceptibles. Pero hay un cuarto componente aquí que es fundamental, es el tema del autocuidado, y ese tema... Que era el tema, mi tercer tema que voy a tocar. Que ese tema ahorita se junta con lo que tú hablabas ahorita de... oiga, es que nosotros nos vamos metiendo la semillita, y es muy fácil en estos procesos asumir el rol de víctima, sí, y tercerizar la responsabilidad. Y si me preguntan a mí, ¿usted cómo se tuesta en una compañía como esas? Es que el problema no fue la compañía. De hecho, yo ya llevaba 4 o 5 años trabajando en esa compañía. O sea, a mí no me cambiaron nada la forma de hacer el negocio en esa compañía. Yo fui la que no puse límites, yo fui la que asumí todas esas responsabilidades, y yo fui la que no me cuidé, yo fui la que no pedí ayuda. Entonces, si queremos abordar esto, hay que abordarlo de forma holística, donde sí podemos identificar cuáles detonadores hay en el entorno laboral e intervenirlos. Los temas de personalidad se puede trabajar a través de coaching, pero el tema de autogestión y autocuidado es algo que solamente podemos hacer nosotros. Y nos has tocado un tema que también viene paralelo de esa posición de victimismo, que es el tema del ego. Aquí el ego juega, ustedes no se imaginan. Muchas de las cosas que uno hace es porque uno no se quiere comer el ego que uno tiene. Claro. Imagínate lo que significa para una persona como yo haber hecho esa carrera, de estar como en el curubito de mi carrera profesional y tener que asumir que la dinámica no me estaba funcionando. Ahí, más allá de miedo, había un tema de egos. Y yo creo que el ego lleva a no quererse mostrar vulnerable, y ahí es cuando se desencadena absolutamente todo. Bueno, Laura, aunque creo que de una u otra medida hemos hablado del tema del autocuidado, yo quiero hacer como un énfasis especial ahí, porque cuando yo oía tu historia y esa etapa inicial y la enfermedad de tu madre y todo lo que sucedió, a mí lo primero que se me vino a la cabeza es, pues pusiste a tu trabajo y a todo tu entorno, por supuesto desde las razones más lindas de tu corazón, pero terminaste poniendo todo por encima tuyo. No hubo realmente ningún nivel de autocuidado en la toma de esas decisiones. No pensaste, bueno, sí, el avión puede ir y venir y puedo trabajar, y organizaste tus horas de trabajo y tus horas de atención a tu madre, pero en ningún momento pensaste en ti. Y creo que eso es algo que sucede mucho y nos sucede en el día a día, y es que pensamos en
todo lo que necesitan aquellos que están en nuestro entorno, los que tenemos hijos, en los hijos, en el esposo, en el novio, que creo que en las relaciones de pareja pasa mucho, que se le da un puesto y un lugar muy importante a esa pareja, principalmente además cuando se está empezando y están en esa etapa de enamoramiento, en absolutamente todo, hoy en día en las mascotas y por supuesto el trabajo, y pues resulta que llega un día en que empiezan las alarmas a sonar. Y yo he dicho algo, inclusive en otras ocasiones, y es, para mí, en cuanto por supuesto el síndrome de burnout lo estamos estudiando desde el entorno laboral, realmente eso es algo que nos puede pasar en cualquiera de nuestros roles. Uno como madre puede llegar a sentir el síndrome de burnout, el sentir estoy realmente agotada y empezando a ver todo negativo. Entonces, ahí creo que hay un tema muy importante del autocuidado. Nuevamente volvemos al tema de si yo quiero dar y quiero precisamente entregarle a mi entorno, entregarle a mi trabajo, ser mi mejor versión posible, soy una convencida de que eso solamente se podrá dar desde mi bienestar. Entonces es como al revés, porque nos enseñaron a hacerlo al revés. Nos enseñaron que eso de amor propio suena como a egoísmo, como cómo es posible que usted está pensando tanto en usted, cómo es posible que usted no vaya todos los días a la clínica tantas horas, no sea egoísta, todo lo que le ha dado X o Y persona, cómo es posible que usted no esté presente en estas reuniones, estén todas. Y siempre y todavía tenemos esa presión de nuestro entorno de lo que estamos llamados a darle a los demás. Y si no lo hacemos, entonces es el mensaje de egoísta. Y hoy en día yo creo que cuando uno oye la palabra egoísmo hay que saberla oír, porque puede ser que no se haya desarrollado el concepto de que el mayor egoísmo es con uno, es yo te quiero dar lo que pueda darte, pero nuevamente desde mi bienestar. Y ahí en tu historia yo lo veo muy claro y es como a todos nos ha pasado, creo que esa parte en esa etapa se te olvidó. ¿Qué piensas un poquito de ese acercamiento? Mira, totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros, y eso es muy de la cultura occidental, nosotros fuimos criados en el deber ser, ¿no? Entonces hay que ser buena mamá, hay que ser buena hija, hay que ser buena esposa, hay que ser buena profesional, pero nunca hay que ser buena con nosotros mismos. Eso nunca estaba en la ecuación. Y cuando yo miro hacia atrás, y por eso digo que el tema mío fue muy detonado por la falta del autocuidado, a mí nadie me pidió que me montara en un avión todas las semanas, ni que empezara a trabajar a las 3 de la mañana. A mí la compañía no me pidió esto. Yo decidí hacer esto. Y yo decidí, ¿por qué? Porque no me quería mostrar débil, porque quería cumplir, y nunca me prioricé. Y por eso terminé enfermándome. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que si queremos empezar a construir este balance, pues tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿cierto? Porque nosotros nos ponemos como última prioridad dentro de la escala, y cuando hacemos eso es cuando se detona lo que se tiene que detonar. Yo me acuerdo que yo decía, alguien me dijo, oye, ¿usted por qué, si quería estar con su mamá, por qué no se fue y se quedó 3 meses en Colombia? La compañía se lo permitía, pero yo pensaba, ¿pero cómo voy a dejar a mi esposo con 2 hijos en el otro lado? Pues claro que hubieran podido sobrevivir y ya mis hijos eran adolescentes entrando a la adultez, no era pasado nada, pero ahí yo salía al rol mío de mamá de cómo voy a dejarlos abandonados durante todo ese tiempo. Con el tema de mi mamá, pues obviamente era distinto porque había una realidad y es que mi mamá estaba con los días contados, entonces eso ni se discutía. Pero yo con toda seguridad hubiera podido gestionar por lo menos el tema de la viajada, de los horarios de trabajo, y haber sacado un espacio para mí, sobre todo que yo era una persona que siempre había hecho ejercicio, una persona que socializaba, que me conectaba con la gente, y cuando me veía abrumada con esta cantidad de situaciones, pues obviamente prioricé lo de terceros antes que lo mío, y fue cuando llego donde llego. Entonces sí creo que aquí el tema del autocuidado es fundamental, y jamás asumirlo como un tema de victimismo, porque hay ese riesgo, ¿no? De que yo, pobrecita tan sacrificada, entonces me sacrifico yo por ayudar a los otros. No, eso no hay cual cuento. Aquí las víctimas no existen. El victimismo aquí es una excusa para no hacerse cargo. Y yo creo que yo no me hice cargo de mi salud en esos tiempos, en esas semanas. De acuerdo, y creo que ahí es importante también uno entender bien qué significa ese autocuidado, cómo se puede expresar
que yo lo ato mucho con que al final es amor propio, es recordarnos, el darnos ese amor propio, pero el recordar también encontrar los canales adecuados. Yo digo, mire, el tema no es que está en que usted trabaje mucho, es que no, si trabaja mucho, entonces no tengo autocuidado, no tengo amor propio, y entonces uno ve nuevas generaciones que a veces dicen, yo sueño con llegar y lograr y ser presidente de la compañía y demás, pero yo más o menos quiero trabajar 3 horas al día, estoy hablando de extremos, pero es un decir, porque yo quiero tener autocuidado. Yo digo, si mi sueño es llegar a esos roles, pues probablemente además voy a disfrutar más el camino y el llegar allá si lo hago a través de esforzarme, de ciertos sacrificios, de ciertos compromisos, digamos que en decisiones, digamos que acuerdos conmigo mismo, pero no porque haga eso y porque trabaje mucho tengo que dejar de cuidarme, y es encontrar las fórmulas de cada quien y que a cada quien le funcionen. No es que porque si yo tengo autocuidado, entonces yo tengo que dormir 9 horas en la noche o 10 horas y además tengo que tener 2 horas para ver Netflix y además tengo que tener, porque eso es el concepto al que podemos para algunos, sí. Llegar para algunos. Entonces es tema de empezar con el autocuidado, qué mensaje se está dando. Autocuidado, cómo se está rodeando, qué está permitiendo que entre en su cerebro, qué información está. A mí el tema de la alimentación que ahorita decías es un tema que me apasiona y que seguro haremos un episodio del podcast también relativo a esto, porque creo que la alimentación impacta nuestro trabajo, nuestra salud mental y bueno, la salud en general. Entonces, ¿cómo me estoy alimentando? Y no solamente frente a la comida, sino frente a toda la información que consumo. Eso es amor propio, el cuidar la información que consumo. ¿Cómo me expreso hacia mí misma? ¿Qué palabras utilizo cuando hablo de mí misma? Que normalmente no somos tan queridos con nosotros mismos, ¿no? Nos damos durísimo. Nos damos durísimo. Entonces, para mí el concepto de autocuidado va más allá de también tener entonces ahora un escenario utópico de lo quiero todo, pero no voy a entregar nada porque primero mi autocuidado, sino como en las pequeñas cosas y en las buenas tomas de decisiones me cuido. Tengo que asumir estas responsabilidades. Tú ponías los ejemplos, cómo hubiese podido no necesariamente renunciar, pero sí trabajar desde Bogotá. Entonces, quiero acá como llegar a ese mensaje de la mitad de tampoco generar. Ahora entonces todos nuestros oyentes vayan y digan que necesitan trabajar menos y horas de autocuidado, sino el autocuidado es una decisión de cada minuto de nuestras vidas. Totalmente de acuerdo, y eso tiene que ver con un elemento que es fundamental, y es que el autocuidado, la forma de autocuidado es tan personal y tan íntimo que no es comparable. Y yo creo que el éxito para que esto funcione, cuando hablo de eso funcione, es que uno pueda desarrollar una carrera exitosa, pueda lograr sus objetivos, la pueda sacar del estadio, que creo que es algo que todos queremos. Tenemos que encontrar cuáles son aquellos factores que nos van a permitir manejar los niveles de energía y tenerlos bien. Padres, hijos, amigos, trabajadores, ¿es posible tener balance en todos los roles de nuestra vida? Escucha el episodio Felicidad sin moldes de nuestro podcast 2 Puntos al Aire, en el que a través de la experiencia de Camila Escobar, presidenta de Procafecol Juan Valdez, y reconocida por Forbes como la CEO del año 2024, descubrimos muchas dimensiones que contribuyen a nuestro bienestar. No te lo pierdas. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama CEO of Me, que habla precisamente de cómo las mujeres tenemos que empezar a encontrar la forma de organizar nuestras vidas de tal manera que nos funcione. ¿Qué quiere decir esto? Para algunas en el caso mío, yo soy de mañana, yo soy muy productiva en las mañanas, pero yo a las 6 de la tarde soy un ente, a mí no me pidan que piense después de las 6 de la tarde, pero para otras personas hace más sentido ponerse a trabajar a las 9 de la noche. Ninguna de las dos es ni buena ni mala, a cada uno le funciona una forma de pensar, pero seguramente esa persona que trabaja a las 9 de la noche, pues puede ir a una clase de pilates a las 9 de la mañana a la hora que yo estoy trabajando.
No importa cuál es la decisión, tú tienes que diseñar un modelo de vida que te permita gestionar todos tus frentes adecuadamente, no soltar las responsabilidades. Y en esto, como dices tú, no se llama utopías de ahora creer que vamos a lograr los objetivos sin esfuerzo, no. Se trata aquí de tener el balance y la energía para poder gestionar todo lo que tenemos que gestionar, pero hay que buscar un modelo de dinámica de vida que le haga sentido a cada uno y a cada dinámica en las familias de uno, ¿no? Porque aquí también pues viene el entorno familiar de uno, tiene que hacerle sentido. Entonces yo, por ejemplo, dentro de las prácticas que ya después empecé a implementar, entendí que para mí las mañanas son supremamente importantes, sobre todo las primeras horas de la mañana, y yo decidí que entre 6 de la mañana y 8 es mi hora, punto. No acepto desayunos de trabajo, no acepto interrupciones, es la hora en que yo voy a hacer ejercicio, o si me quiero ver con mis amigas, pues el desayuno es con mis amigas a esa hora. O sea, saco las cosas importantes que son para mí en esa franja de 6 a 8 de la mañana. Ya las otras horas de día manejo la agenda como sea, pero yo aprendí que esas son un par de horas que son sagradas y que las hago valer y las hago respetar. Para otras personas será otro tipo de intervención, para mí es esa. Para mí otra es que en las vacaciones nadie me interrumpe, yo ni siquiera llevo laptop para las vacaciones, punto. ¿Por qué? Porque las vacaciones son vacaciones y cuando la gente me reporta a mí, espero que no estén trabajando cuando están de vacaciones. Entonces son establecer esas reglas de juego que te permiten a ti gestionar todos los frentes sin bajar el entregable, como digo yo. O sea, yo no pretendo con esto que las compañías bajen sus niveles de exigencia, ni mucho menos. Vivimos en un mundo súper competitivo, con metas súper agresivas, y eso no va a cambiar. Lo que tenemos que enseñar a la gente es a gestionar eso de tal manera que pueden balancear unas cosas con otras y sacarla del estadio. Creo que lo que tú dices es de altísima relevancia, porque para mí, y lo que yo haría, digamos que como una cadena que se va generando, es: necesitamos autocuidado. El autocuidado viene del amor propio. Uno no ama a quien no conoce. Entonces tenemos que conocernos y observarnos y saber qué funciona para nosotros. Porque creo que de lo contrario, si nosotros no sabemos qué funciona para seguir y estar generando nuestras dinámicas, nuestras rutinas, nuestros hábitos, lo que puede suceder es que de una u otra forma va a haber frustración. Entonces yo quiero cuidarme y quiero ser una mamá presente, entonces de pronto renuncio a mis sueños laborales porque es que no puedo cuidarme y no puedo darme tiempo a mí misma y estar con mis hijos si no renuncio. Cosa que puede funcionar perfectamente en muchas madres, pero porque sea desde su elección. Pero también creo que es factible el elegir como muchos queremos elegir, querer sacarla del estadio laboralmente, querer hacer carreras, digamos, que necesitan de tiempo, dedicación, de esfuerzo, al mismo tiempo ser mamá presentes, al mismo tiempo ser apasionados por el bienestar, que en mi caso es una de mis pasiones, e igual tratar, digamos, de estar en todos los eslabones, el de esposa, el de trabajadora, el de líder, y poder lograrlo. Yo sí creo que es posible, pero creo que es posible desde el conocimiento de qué me funciona a mí. Primero entender, eso lo elijo yo, primero, eso no es la fórmula para todos, cada quien tiene que decidir qué elige. Desde esa elección, y quiero que ahorita hablemos un poquito de la importancia de recordar la elección, saber qué me funciona a mí. ¿Son las horas de la mañana? ¿Son las horas de la tarde? ¿Es qué funcionan mis rutinas? Y desde ahí el saber que me estoy cuidando, que cuando estoy abarcando diferentes frentes, igual me estoy cuidando. Y ahí digamos que creo que es amoroso conmigo también no tener que renunciar a ciertas cosas que para mí son de vital importancia, porque igual sí creo que siempre vamos a tener que tener renuncias. Claro, siempre. Eso te iba a decir yo. Digamos que parte de este proceso es aprender. Para mí el tema del bienestar y este balance es como un maratón. No es una carrera, un sprint de 100 metros, sino es un maratón donde hay partes de la etapa en que tú le bajas el ritmo y hay que bajarle el ritmo y está bien bajarle el ritmo, y hay otros momentos en ese maratón que se la metes toda porque tienes que cruzar esa línea, ¿cierto? Para mí el bienestar es eso, no siempre vas a estar al 100, no siempre vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Siempre van a haber renuncias. Lo importante de estas renuncias es que sean conscientes y sean una decisión tuya y no del entorno, ni obligadas, ni absolutamente nada. Yo en mi vida profesional tuve que renunciar a muchas cosas para poder compaginar y tuve que priorizar, y eso está bien.
pero eso después lo pude compensar. Entonces eso es un tema de, sí, hay renuncias, pero hay compensaciones, y lo importante es tener esa balanza bien entre la renuncia y la compensación para que al final del día no haya frustración. Pero evidentemente yo desmitifico el rol de la supermujer. Nosotros no lo podemos tener todo, o por lo menos no todo a la vez, ¿no? Habrá momentos que le damos más énfasis a unos temas que a otros, y hay que entender que esa es la dinámica. Esto es un juego a largo plazo, no a corto plazo. Sí, yo siempre digo que nos volvimos muy, y creo que lo he dicho en este escenario de quiero ser la supermujer o no debo ser la supermujer tampoco ahora, y yo al final digo, claro que puedo ser la supermujer, pero es que la supermujer no es la que tiene que chulear todo, 25 casillas y todo, es la que yo decido ser, es mi versión de supermujer con la que yo elijo ser en mi versión, entendiendo que, como tú dices, hay renuncias que hay que hacer. Yo puedo decir, yo quiero tener un rol profesional y ser exitosa en ello, pero también decir en este momento de mi vida, que a mí me pasó al principio, bueno, y quiero, y soy abogada, y hago esto, y bienestar, y liderazgo, y además quiero ser profesora, y además quiero viajar, y además quiero estar en todos los congresos, bueno, pues eso realmente llega a un punto en donde eso no va a ser compatible con mis otros roles. Entonces ahí hay ciertas renuncias, pero uno dice, igual puedo sacar esta carrera adelante. ¿De qué forma? Igual con, por ejemplo, los hijos, cada quien tendrá sus roles. Tengo que estar en absolutamente todo apenas llegan y hacer, no necesariamente en todo, pero sí voy a elegir cuáles son sus momentos de verdad para en ellos estar en su mayoría presentes. Claro. Entonces creo que es también uno flexibilizarse y entender qué es lo importante dentro de cada uno de estos roles. Creo que quiero ir al tema de la víctima y del ego, porque creo que lo mencionaste y para mí ese es esencial dentro de todo este cuento. Porque yo soy una convencida, creo que al igual que tú, que idealmente la compañía sí debe dar herramientas. Yo creo, y es uno de mis propósitos, el ojalá llevar este mensaje a cómo la compañía puede tener la bonita oportunidad inclusive de poder regalarle a las personas que trabajan en conjunto por su mismo sueño, el de la compañía, herramientas de bienestar. Creo en eso. En Godoy Córdoba, pues como algunos lo saben, tenemos la Escuela del Ser, que pretende precisamente entregar esas herramientas. Pero al final yo creo que todos los seres humanos tenemos que ser muy responsables de toda nuestra realidad y todas nuestras co-creaciones y de toda la perspectiva y enfoque que le damos a la vida. Porque al final tú puedes estar en una compañía como Google, y no es tu caso, que siempre, que nunca la responsabilizaste, pero no me extrañaría que hubiese alguien que se ponga las gafas incorrectas y le vea el punto negro en la pared siempre. O uno puede estar en otro lugar en donde de pronto no sean las condiciones ideales, pero si yo tengo la perspectiva correcta, seguramente voy a generar nuevas oportunidades y voy a estar en bienestar. Pero tendemos mucho a ser la víctima y a responsabilizar a otros de todo lo que nos pueda pasar y a esperar de que no solamente son los culpables de haberme llevado a donde esté, sino son los culpables de sacarme de donde estoy. Y resulta que eso no puede suceder, así llegue ahí sí el superhéroe, no va a pasar si yo no me responsabilizo. Entonces hablemos un poquito de eso de la víctima y ahorita pasamos al tema del ego, que creo que es vital. Mira, el tema del victimismo es una respuesta inconsciente a un temor que hay, y ese temor es a quedar mal. Generalmente las personas que entran en victimismo es porque quieren agradar a los demás. En algunos momentos de su vida o no fueron tenidos en cuenta o no tuvieron la atención necesaria, y trata uno de darle gusto a todo el mundo, y cuando uno sabe que no le puede dar gusto, pues la reacción es hacerse la víctima. El mejor antídoto contra ese victimismo es hacerse cargo, así de simple. Entonces, mi recomendación a todos los oyentes y las personas que les interesa este tema es la autogestión. El hacerse cargo es el primer paso para poder construir lo que queramos construir, no tratándole de darle gusto a nadie sino a nosotros mismos y a los compromisos que hemos adquirido pues con el entorno, ¿no? Con nuestra compañía, con nuestras familias, con nuestros seres queridos, pero nos tenemos que hacer cargo. Completamente de acuerdo. Y para ir cerrando, antes de llegar a unas conclusiones, yo diría,
Pues el ego, que es aquel que viene en teoría a protegernos, porque yo creo que uno no debe pelear con el ego, es parte de nosotros, nuestra mente tiene en teoría la misión de protegernos, pero en ese deseo de protegernos es el que usualmente nos nubla. Entonces nos quiere proteger de quedar mal. Usted no vaya a mostrarse vulnerable, porque ¿cómo así? Usted es la super Laura que ha logrado todo esto, entonces no cuente qué le está pasando. Entonces hay que entender que hay que abrazarlo dentro de su realidad y deseo de protección, pero también hay que decirle cuando no nos está funcionando y desde él no podemos actuar. Yo creo que en eso coincidimos. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces cerrando, creo que acá tenemos conclusiones muy valiosas, y es el saber que normalmente llegamos a estos desequilibrios, desbalances, porque hay algo que nosotros no estamos haciendo adecuadamente con nosotros mismos. Esto no pretende quitar realidades de un entorno, que ni muchísimo menos pretendo desconocer, pero sí creo en el poder y el superpoder que tiene cada ser humano de autogestionarse, de autocuidarse y así poder, digamos que sortear distintos retos e inclusive crear realidades distintas. Y creo que pues eso es algo muy valioso que tú nos has traído desde tu historia. Creo que es muy importante siempre que yo recuerde que lo que estoy haciendo es el resultado de una elección, porque desde ahí vamos a tener una aproximación distinta, inclusive creo que yo neuronal, física, desde nuestro cerebro. Muchas veces decimos, es que hago esto porque me toca. Y sí, hay cosas que uno diría, y a uno le enseñaron eso los papás, mijito, es que toca. Y toca y uno tiene que hacerlas. Hay cosas que no le van a gustar en la vida, pero toca. Pero al final yo creo que todo en la vida, directa o indirectamente, es resultado de una elección. Yo puede que dentro de mi trabajo tenga cosas que me apasionan y fluyo y otras cosas que me cuesten un poquito más, pero yo tengo la elección de estar en ese trabajo. Y hay quienes dirán, no, pues de eso se dice desde, como dicen algunos, desde el poder decidir si trabajo o no trabajo, pero cuando hay necesidad de trabajar, al final siempre hay una elección, así sea no como o voy a trabajar, hay una lección, y creo que eso no lo digo para sonar romántica, sino porque creo que ese mensaje, como ya lo dije, al interior de nosotros es muy poderoso. Yo elijo estar acá, yo elijo estar en una reunión que me pueda tener incómoda, yo elijo enfrentarme a este reto y a esta incomodidad que me va a generar aprendizaje, porque creo que eso ya va a cambiar un poquito cómo me acerco hacia eso. Creo que es muy importante cuidar la información que consumimos, el alimento real y la información que consumimos, cómo nos hablamos y qué aportamos hacia nuestro entorno. ¿Sumamos hacia lo negativo o vamos a sumar hacia lo positivo? Porque creo que además ahí vamos a ir en contravía un poco de esas semillas que pueden ir generando ese agotamiento extremo. Porque además creo que acá hay una cosa importante, y es, por supuesto que hay temas que físicamente son desgastantes, que son retadores, pero si yo además de estar desgastándome físicamente porque me tocó un día de muchas reuniones, de retos profesionales, me estoy diciendo, ay no, y qué pereza, y me tocó esto, y pobrecita yo, y es que porque trabajo tanto, y es que porque, pues voy a tener una fuga energética que llaman mucho mayor y de mucho mayor impacto que inclusive la actividad profesional que tuve. Pero lo más importante es que quiero que tú termines diciéndonos cuál es el mejor consejo que tú podrías dar para, uno, prevenir, y dos, si ya lo estamos experimentando, cómo tratar, porque creo que además hay otra cosa que hablamos y es muy importante, y es no temer a ser vulnerables. Pero bueno, te doy la palabra para cerrar. Mira, yo creo que hay un tema que no hablamos, que es importante en este cierre, y es que en las circunstancias hay muchas que nosotros no podemos controlar y nos toca. Y eso sí lo sabemos, pero nosotros puede que no controlemos lo que nos sucede, pero uno sí tiene una gran capacidad, y ahí viene el tema de la decisión tuya, que yo sí puedo decidir cómo reacciono y cómo matizo y cómo me preparo y cómo abordo la dificultad o la situación que estoy viviendo. Entonces puede que yo no controle todo y muchas cosas me toquen, pero yo tengo el poder y la decisión de cómo reacciono, y ahí yo creo que está el poder de prevenir todo esto que nos sucede. Focalicémonos en aquello que podemos controlar, focalicemos en aquello que podemos tener una incidencia, y sobre el resto tengamos la certeza que tenemos el control, es cómo vamos a reaccionar. Ante una situación de mucho estrés laboral, el autocuidado. A una situación difícil emocional, ¿cómo reacciono yo a esa situación emocional?
Entonces la capacidad que yo tenga de controlar la reacción es lo que seguramente nos va a permitir bajar. Y a todos estos, en conclusión, hay un tema importante en esto y es: entendamos y abracemos la vulnerabilidad. Y aquí yo los invito a leer y a oír todo lo que hace Brené Brown alrededor del tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un signo de fortaleza, no de debilidad. Si nosotros nos mostramos vulnerables, aprendemos a abrazar esa vulnerabilidad y a celebrarla, con toda seguridad vamos a poder construir entornos tanto laborales como personales mucho más seguros, donde está bien levantar la mano, está bien no estar bien. Y creo que eso puede marcar la diferencia entre entornos complejos y entornos equilibrados, ¿no? Celebrar esa vulnerabilidad y abrazarla con todo el cariño que se merece. Valiosísimo, y me encanta el concepto de contrarrestar de alguna forma o de equilibrar. Si sé que estoy en una semana de alto estrés o exigencia laboral, ¿cómo saco así sea 30 minutos en donde voy a hacer algo, además con toda presencia? Porque yo creo que no es simplemente poner ahí sí otra vez Netflix y dejarlo corriendo y en la cabeza es que estoy cansada, sino realmente decir: yo me voy a regalar esos 30 minutos para descansar. Me pasó hoy, hemos tenido una semana con muchos retos y dije: solo tengo 10 minutos, pero me voy a dar todas las herramientas que para mí, que en la autoobservación sé que me funcionan, de 10 minutos de restaurar mi energía, y creo que 10 minutos inclusive pueden funcionar. Ojalá siempre sea más, pero funciona. Y mi último mensaje para todos es: yo creo que el poder del disfrutar lo que hacemos, sea lo que sea, así sea a veces inclusive no nuestra actividad preferida, sino el día a día, el ponerle amor a lo que hacemos, el recordar que nuevamente estamos donde estamos por alguna razón y con algún objetivo, y desde ahí disfrutar el día a día, gozar, ponerle gozo y amar nuestras elecciones. Eso es una herramienta y un antídoto, junto con la gratitud que le hablamos, completamente poderoso. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos, por tu sabiduría, por tu historia, por tus conclusiones y mensajes. A nuestros oyentes por oírnos, esperamos hayan sacado mensajes muy valiosos para su día a día de este podcast. Para mí así fue, así que muchas gracias y ojalá nos vuelvan a oír muy pronto. Gracias por acompañarnos. Si les gustó este episodio, compártanlo y síganos como Godoy en Spotify, LinkedIn, Facebook o Instagram. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir abriendo conversaciones que lideren el cambio. Los contenidos discutidos en 2 Puntos al Aire expresan la opinión de nuestros moderadores e invitados, pero no representan la posición de Godoy frente a las temáticas desarrolladas.